Emites una energía que otras personas pueden sentir y percibir. Y lo que es más importante, esta vibración influye en cómo te sientes y cómo te comportas en el mundo. Es una cosa poderosa de la que hay que ser consciente, y la mejor parte es que puedes elegir cuál es esa frecuencia. Tu vibración impacta en tu vida de muchas maneras. Recitaré las siguientes afirmaciones. Dejaré un espacio para que puedas repetirla para ti, o simplemente siéntate y absorbe estas afirmaciones mientras continúas con tu vida diaria. Así que si estás listo, comencemos. Vibro con la frecuencia de la abundancia. Vibro con la frecuencia de la prosperidad. Vibro con la frecuencia del éxito. Vibro con la frecuencia de la confianza. Vibro con la frecuencia de la prosperidad. Vibro con la frecuencia de la alegría. Vibro con la frecuencia del optimismo. Vibro con la frecuencia de la felicidad. Vibro con la frecuencia de la creatividad. Vibro con la frecuencia de la expansión. Vibro con la frecuencia de la prosperidad. Vibro con la frecuencia de la alegría. Vibro con la frecuencia del optimismo. Vibro con la frecuencia de la felicidad. Vibro con la frecuencia de la creatividad. Vibro con la frecuencia de la realización. Vibro con la frecuencia del logro. Vibro con la frecuencia de la victoria. Vibro con la frecuencia de la determinación. Vibro con la frecuencia de la acción. Vibro con la frecuencia de la riqueza. Vibro con la frecuencia de la abundancia. Vibro con la frecuencia de la prosperidad. Vibro con la frecuencia del éxito. Vibro con la frecuencia de la confianza. Vibro con la frecuencia de la prosperidad. Vibro con la frecuencia de la alegría. Vibro con la frecuencia del optimismo. Vibro con la frecuencia de la felicidad. Vibro con la frecuencia de la creatividad. Vibro con la frecuencia de la expansión. Vibro con la frecuencia de la realización. Vibro con la frecuencia del logro. Vibro con la frecuencia de la victoria. Vibro con la frecuencia de la determinación. Vibro con la frecuencia de la acción. Vibro con la frecuencia de la riqueza. Vibro con la frecuencia de la abundancia. Vibro con la frecuencia de la prosperidad. Vibro con la frecuencia del éxito. Vibro con la frecuencia de la confianza. Vibro con la frecuencia de la prosperidad. Vibro con la frecuencia de la alegría. Vibro con la frecuencia del optimismo. Vibro con la frecuencia de la felicidad. Vibro con la frecuencia de la creatividad. Vibro con la frecuencia de la expansión. Vibro con la frecuencia de la prosperidad. Vibro con la frecuencia de la alegría. Vibro con la frecuencia del optimismo. Vibro con la frecuencia de la felicidad. Vibro con la frecuencia de la creatividad. Vibro con la frecuencia de la realización. Vibro con la frecuencia del logro. Vibro con la frecuencia de la victoria. Vibro con la frecuencia de la determinación. Vibro con la frecuencia de la acción. Vibro con la frecuencia de la riqueza. Vibro
con la frecuencia de la abundancia. Vibro con la frecuencia de la prosperidad. Vibro con la frecuencia del éxito. Vibro con la frecuencia de la confianza. Vibro con la frecuencia de la prosperidad. Vibro con la frecuencia de la alegría. Vibro con la frecuencia del optimismo. Vibro con la frecuencia de la felicidad. Vibro con la frecuencia de la creatividad. Vibro con la frecuencia de la expansión. Vibro con la frecuencia de la realización. Vibro con la frecuencia del logro. Vibro con la frecuencia de la victoria. Vibro con la frecuencia de la determinación. Vibro con la frecuencia de la acción. Vibro con la frecuencia de la riqueza. Vibro con la frecuencia de la abundancia. Vibro con la frecuencia de la prosperidad. Vibro con la frecuencia del éxito. Vibro con la frecuencia de la confianza. Vibro con la frecuencia de la prosperidad. Vibro con la frecuencia de la alegría. Vibro con la frecuencia del optimismo. Vibro con la frecuencia de la felicidad. Vibro con la frecuencia de la creatividad. Vibro con la frecuencia de la expansión. Vibro con la frecuencia de la prosperidad. Vibro con la frecuencia de la alegría. Vibro con la frecuencia del optimismo. Vibro con la frecuencia de la felicidad. Vibro con la frecuencia de la creatividad. Vibro con la frecuencia de la realización. Vibro con la frecuencia del logro. Vibro con la frecuencia de la victoria. Vibro con la frecuencia de la determinación. Vibro con la frecuencia de la acción. Vibro con la frecuencia de la riqueza. Vibro con la frecuencia de la abundancia. Vibro con la frecuencia de la prosperidad. Vibro con la frecuencia del éxito. Vibro con la frecuencia de la confianza. Vibro con la frecuencia de la prosperidad. Vibro con la frecuencia de la alegría. Vibro con la frecuencia del optimismo. Vibro con la frecuencia de la felicidad. Vibro con la frecuencia de la creatividad. Vibro con la frecuencia de la expansión. Vibro con la frecuencia de la realización. Vibro con la frecuencia del logro. Vibro con la frecuencia de la victoria. Vibro con la frecuencia de la determinación. Vibro con la frecuencia de la acción. Vibro con la frecuencia de la riqueza. Espero que hayas disfrutado de este enfoque irradiando una energía, una vibración que no solo te impacta a ti personalmente, sino que impacta a todos los que te rodean. Es una perspectiva que podría muy bien cambiar la forma en que te mueves a lo largo del día. Si realmente lo abrazas y lo encarnas, cambiará la forma en que te sientes sobre ti mismo y ciertamente podría impactar en cómo otras personas te responden. Así que ten siempre presente que tú estás siempre emitiendo una frecuencia y energía, seas o no consciente de ello. Cuanto más intencional seas sobre cuál es esa frecuencia, mejor será tu vida. Muchas gracias. Que tengas un buen día.